Muy buenas, bienvenidos a una sesión sobre uno de los servicios más famosos de Amazon Web Services, el cual es AWS Lambda. Primero vamos a ver qué es, después nos vamos a centrar en sus características y finalmente vamos a ver algunos casos de uso. Bueno, Lambda se basa en el concepto de Function as a Service, de ejecución de código como servicio, disponible en varios lenguajes de programación, y se alinea con el concepto de serverless, en el que simplemente nos tenemos que centrar en el código que escribimos en el lenguaje correspondiente sin tener que preocuparnos por el contenedor o la máquina virtual subyacente. Esto además se traduce al concepto de pago por uso, ya que nos cobrarán exactamente el tiempo que se esté ejecutando nuestra función. AWS Lambda tiene límites, tanto soft limits como hard limits. Los soft limits son los límites que vienen puestos por defecto, pero que se pueden incrementar, como pueden ser las ejecuciones concurrentes y el espacio. Y luego hay una serie de hard limits, de límites que están ahí y que no se pueden superar y que son el límite total del servicio, ¿de acuerdo? Como los que veis ahí. Bueno, en cuanto a beneficios, tenemos por supuesto la simplicidad de que evita la gestión de máquinas virtuales o de contenedores, como hemos comentado, y el coste al tratarse de pago por uso, justo lo que se está ejecutando nuestra función, ¿no? Obviamente la escalabilidad es automática, porque se levantarán tantas funciones como se necesiten en ese momento, y además nos da la flexibilidad de poderlo hacer en un montón de lenguajes de programación. Es ideal para arquitecturas orientadas a eventos, por cómo está diseñado, y además es excelente para realizar sinergias e integraciones entre otros servicios, ya sean del propio AWS o bien servicios externos. Y bueno, vale, podemos ejecutar código, Function as a Service, serverless, pero bueno, ¿qué características añadidas tiene, no? Pues bueno, en este sentido, por ejemplo, tenemos capas, que es una característica bastante potente, sobre todo para encapsular en diferentes capas partes de código que son comunes a diferentes funciones. Esto ocurre mucho, ¿no? Si utilizamos las mismas dependencias en diferentes funciones que tienen diferente objetivo, pero las mismas dependencias y el mismo contexto un poco de tecnología de programación, pues ahí podemos ver que podríamos en la parte de arriba desplegar absolutamente todo en la función 1 o desplegar absolutamente todo en la función 2 con el código de la función en concreto y todas las dependencias y configuración y demás. Y abajo tendríamos el uso de las capas, en el que separamos lo común de la función 1 y de la función 2 en una capa, y luego tendremos por separado el propio funcionamiento y la propia función diferente en uno y otro caso, pero utilizando, como digo, una parte común en una capa. Después podemos tener alias y para cada alias indicar una versión. Esto es muy potente porque, por ejemplo, podríamos crear un alias que fuera el de dev, el de desarrollo, el de test y el de producción, y bueno, iremos desplegando diferentes versiones. A cada alias podemos ir asignando una versión diferente en el tiempo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, podríamos tener que en el alias de desarrollo siempre iríamos contra la última desplegada, contra la última versión que se haya desplegado.
En test iríamos, por ejemplo, pues por la versión 2, que es la que está probando el equipo de calidad, y en el alias de producción todavía la versión 1, porque hasta que calidad no dé el ok, pues todavía no hemos pasado a la versión 2, ¿no? De esta manera tendríamos solo una función lambda por encima en la configuración, tendríamos mi lambda, y debajo de ella tendríamos 3 alias, y cada uno de los alias lo tendríamos ligado a una versión diferente, ¿vale? Obviamente, a la hora de utilizar la función, habría que utilizar el alias correspondiente para ir contra la versión que deseamos, ¿no? A nivel de monitorización y logs, tenemos todo tipo de métricas y de paneles de visualización, ¿vale? Con un montón de información sobre la ejecución de nuestro código. Por supuesto, tenemos la posibilidad de utilizar el log para ir añadiendo lo que nosotros queramos añadir en el log. E incluso si en el código incluimos trozos con Xray, podemos ver, como veis a la derecha abajo, el debug de cómo se van llamando a los diferentes servicios internos dentro de la función para detectar posibles cuellos de botella o cualquier problema en la ejecución de la función, ¿de acuerdo? Obviamente podremos configurar la máquina que hay detrás, ¿no? de esta ejecución, pues poniendo la memoria, que nos pondrá una CPU proporcional a la memoria que hayamos puesto, el tamaño del espacio efímero del que disponemos, el timeout de la función y bueno, y algunas otras opciones para el inicio más o menos rápido de la misma. Tenemos la capacidad de configurar variables de entorno de manera que las podamos consultar luego dentro del código sin que estén hardcodeadas o visibles de alguna manera en el propio código. Tenemos la capacidad de hacer máquinas de estado para hacer flujos de varias funciones lambda, pues con varios tipos de patrones, de reintentos de errores, de elección entre varias opciones, de encadenamiento de funciones y de ejecución en paralelo de funciones, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, un ejemplo, ahí en el buyer shell, pues está realizando una elección, ¿no? Entre varias opciones, y según la elegida, pues la lambda que se ejecutará después será una u otra de las que veis, ¿no? Y bueno, tenemos todo este tipo de patrones disponibles. A nivel de seguridad y de permisos, nos tenemos que fijar en dos partes, ¿no? Lo primero, ¿qué servicios dispara la lambda? La lambda, ¿a qué servicios va a permitir que le lancen? Y qué servicios se usan en el código de la propia lambda. En la lógica de negocio, pues a qué otros servicios de AWS se accede. Porque dependiendo de estas dos partes, tendremos que definir permisos para que los servicios que disparan la lambda puedan hacerlo y para que la lambda pueda llegar a los servicios que están dentro de la lógica de negocio del código, ¿vale? Y siempre asegurando el principio de privilegio mínimo. Esto es dar el mínimo de privilegios suficientes para que todo funcione, ¿eh? Porque si decimos que un servicio puede invocar todas las lambdas o que la lambda en su lógica de negocio puede invocar cualquier cosa, pues funcionará, pero obviamente tendremos agujeros de seguridad y este principio de privilegio mínimo nos asegura, o si lo seguimos, porque al final es una filosofía, siempre tendremos el mínimo de privilegios para que todo funcione sin dar privilegios adicionales a ningún servicio contra otro, ¿de acuerdo? Y vamos ya a la parte de casos de uso, en el que empezaremos comentando qué servicios pueden disparar lambda,
en el que, bueno, los más comunes, o para que lo entendáis, podrían ser pues, el API Gateway, para que cuando llegue una petición a la API se dispare una lógica pues, con los parámetros y los datos que se hayan pasado a la API. O un evento en el stream de DynamoDB, pues en el que se modifique una tabla o se inserte un valor nuevo o se elimine y que entonces se dispare una lógica a partir de ahí. O con S3, pues lo mismo, pero con ficheros, ¿no? Que cuando se añade un fichero nuevo, se modifica, se dispare una lógica en una lambda. ¿De acuerdo? Esto, la verdad es que permite encadenamiento de lógicas con configuración sin necesidad de desarrollo, pues bastante ágil y hay miles de casos de uso posibles, ¿no? En este sentido, es fácil inferir pues que si cargamos un fichero en S3 se lanza entonces una lambda que pues, lanza no sé, pues, unas transacciones, un ETL, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, tenemos un montón de servicios, como veis en los otros dos cuadrados. Algunos son síncronos y otros son asíncronos de invoco y me olvido. Pero bueno, como veis, pues Lambda, al ser ejecución de código, pues bueno, es súper útil para eh, hablarse con un montón, por decir con la mayoría, de los servicios más comunes de AWS. ¿De acuerdo? Estos son los servicios que disparan Lambda. Vamos a ver ahora qué servicios puede usar Lambda en su código. Pues bueno, realmente en el código, en la lógica de negocio de una función, puedes utilizar lo que quieras. Eso sí, teniendo en cuenta si son cosas de dentro del propio AWS utilizando sus propios servicios nativos o si estamos utilizando otros servicios externos que obviamente tienen que ser accesibles a la lambda. ¿De acuerdo? Pero al final es código. Dentro de una lambda nosotros podremos ejecutar lo que queramos, bien sea dentro del propio AWS o yéndonos hacia algo externo que esté accesible, por supuesto. Como casos de uso típicos tenemos los siguientes, pues obviamente de API backend, para procesamiento de datos, para procesamiento de ficheros, para IoT, para procedimientos programados, para imagen y vídeo, para criptografía, para ETL y transformación y carga de datos y, bueno, y os diría que una infinidad de casos de uso típicos porque al final es ejecución de código. Hasta aquí esta sesión sobre AWS Lambda. Si queréis saber más o tenéis alguna duda, no dudéis en contactar con Neteris a través de sus redes sociales y os agradecemos que hayáis asistido a esta sesión y esperemos volveros a ver en las futuras sesiones. Muchísimas gracias.